Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Muy buenos días, amados de Dios y nuestros. Gracias por acompañarnos hoy, viernes 4 de julio. Esperando en Dios se encuentre disfrutando de la presencia y las bendiciones de Dios en sus vidas. Oramos por ustedes, pues en Cristo somos familia y deseamos apoyarles en sus necesidades. Envíenos un WhatsApp al 811-590-9879. Puede dejarnos un mensaje de texto, audio o llamar, como usted prefiera, y estaremos orando por su petición. En este tema, crisis de identidad, estamos participando Celeste y Rebeca, servidoras de Dios y de ustedes. Una crisis de identidad es un periodo difícil de transición, como sucede en la adolescencia o en la edad avanzada, cuando su yo entra en conflicto, provocándole así mucho dolor, tristeza y el deseo de un cambio. ¿Quién soy? ¿Qué sucedería si enfrentara una crisis de identidad? En cierta manera sería como padecer amnesia. No sabe quién es y no puede encontrar el camino de regreso a su casa. ¡Qué situación tan terrible! Su corazón está inundado de temor. Si no sabe quién es usted ni qué hacer consigo mismo, es necesario que sepa lo que Dios sí sabe acerca de usted. Él tiene todas las respuestas y también espera que usted le busque para que le dé las respuestas correctas. Mire lo que nos enseña el Salmo 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué creo? Vayamos a la palabra. Segunda de Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Este versículo es una declaración de fe y esperanza. El apóstol Pablo busca inspirar a Timoteo, su amado discípulo, y a todo aquel que lea esta carta a mantenerse firme en su fe y a confiar en Dios. ¿Cuáles son los valores que deben regir mi vida? La palabra de Dios está repleta de instrucciones, valores del comportamiento ante un mundo cambiante y lleno de incertidumbre. Proverbios es un buen libro que puede guiarnos en el camino de la comunión y en la relación entre Dios y los hombres. Los conflictos emocionales son comunes en todas las personas, sobre todo las que están luchando por obtener su identidad personal sin importar su edad. Estos sentimientos se relacionan íntimamente con los eventos externos, así como los pensamientos y preocupaciones internos. Por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad es una emoción que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Es una sensación de inquietud, preocupación y temor que puede ser causada por una variedad de factores. La Biblia nos habla de la ansiedad. Se menciona en varias ocasiones y tiene un significado profundo y espiritual. La palabra ansiedad tiene su origen del latín anxietas, que significa angustia. En la Biblia la palabra ansiedad se traduce de varias maneras. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la palabra hebrea más comúnmente utilizada para la ansiedad es merimna, que significa preocupación o inquietud. Sin embargo, en el Nuevo Testamento la palabra griega más comúnmente utilizada para la ansiedad es merimenao, que también significa preocupación o inquietud. La ansiedad se menciona en la Biblia en varios contextos. En Mateo 6:25 al 34, Jesús habla sobre la ansiedad en relación con la preocupación por las necesidades materiales como la comida, la bebida y la vestimenta. Él nos dice que no debemos preocuparnos por estas cosas, porque Dios sabe
lo que necesitamos y nos proveerá. En Filipenses 4, 6 y 7, Pablo nos dice que no debemos estar ansiosos por nada, sino que debemos orar y hacer nuestras peticiones a Dios y Él nos dará paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La ansiedad también puede ser causada por el miedo y la incertidumbre, pero en Isaías 41, 10, Dios nos dice que no debemos temer porque Él está con nosotros, nos fortalecerá y nos ayudará. En Primera de Pedro 5:7, Pedro nos dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él se preocupa por nosotros. Job 42:2 dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Y mire lo que nos enseña el Salmo 139, 17 y 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. El Salmo 84, Dios dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Es decir, su comunión. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Se produce en mí adoración y alabanza. Y en usted también. Familia, adore y alabe al Dios vivo con todo su corazón. Visítenos por favor en Facebook, Instagram y especialmente en YouTube. Publicamos los programas. Suscríbase, dele me gusta, active la campanita y siempre agradecidos con los que lo comparten. Búsquenos como Suena Familiar, pero siga con nosotros porque Celeste está siempre lista para continuar. Buenos días, querida Celeste. Gracias, mi hermana Rebeca, y saludo cordialmente a quienes nos están escuchando. Hoy estamos hablando de la identidad y de cómo esta identidad puede estar en crisis. Analizaremos algunas circunstancias que nos hacen perder nuestra identidad. Primero, habremos de entender qué significa la palabra identidad. Según el diccionario, identidad es un conjunto de rasgos propios que te caracterizan frente a los demás por afinidad, asociación, vínculo, semejanza, hermanamiento, fusión, unificación. Entonces, identidad es el conjunto de características que te definen, rasgos, creencias, valores que te hacen única como persona o grupo. Sin embargo, la identificación es el proceso a través del cual un individuo percibe, asimila y acomoda sus cualidades de socialización características a un grupo para pertenecer en él. Ahora, la identidad se construye a través de la interacción con otros y puede incluir elementos como la nacionalización o nacionalidad, la cultura, la ocupación, la religión, la familia, las relaciones sociales, la genética y los rasgos físicos propios, ya sea de una nación o de una familia. En resumen, la identidad es un concepto complejo, multifacético, que abarca la individualidad de cada persona, así como su pertenencia a ciertos grupos sociales. La identidad es un concepto fundamental para entender la experiencia humana, ya que influye en la forma en que las personas se relacionan con los demás. En la Biblia, la identidad se entiende principalmente como la relación que tenemos con Dios, especialmente a través de Jesucristo. No se trata de solo quienes somos, sino de cómo hemos sido creados y cómo hemos sido redimidos mediante Jesucristo. Nuestra identidad en Cristo implica ser adoptados como hijos de Dios. Recibimos su amor incondicional y debemos vivir conforme a sus propósitos. El punto clave de tu identidad está en descubrir quién eres y cómo te proyectas
o te presentas ante el mundo que te rodea. Nuestra relación íntima con Dios nos presenta como hijos amados de Dios. Hoy estaremos tratando de explicarte qué cosas pueden provocar una crisis de identidad y veremos algunos ejemplos que nos hacen pasar por crisis de identidad. Ya nuestra hermana Rebeca nos ha compartido que una crisis de identidad es un periodo difícil de transición y como una crisis de identidad provoca dolor, tristeza y el deseo de un cambio. La crisis de identidad es un periodo de profunda desilusión, cuando su identidad se basa en el papel que ha jugado durante toda su vida, o bien cuando su identidad está basada en su relación interpersonal, ya sea con su esposa, ya sea con su esposo, ya sea con su familia, ya sea con sus hijos, y esto ha cambiado o se ha roto. Esta relación puede ser también con aquellas personas con las que convivimos de diario o también con nuestra iglesia. Cuando esta relación se ha roto, entonces se ve afectada nuestra identidad y hemos de pasar por una crisis de identidad. Podríamos darles algunos ejemplos. Por ejemplo, perder el trabajo. Usted se identifica con su profesión y perder su trabajo trastoca su vida completa. La pérdida de trabajo puede causarnos una pérdida de identidad. El empleo contribuye significativamente a la autoestima y al sentido de pertenencia, y la estructura de la vida de la persona está en derredor de su empleo. Cuando por alguna razón se pierde el trabajo, esta estructura se desmorona y esto provoca sentimientos de pérdida, confusión y una sensación de vacío existencial. Para muchas personas, su trabajo no es una fuente de ingresos solamente, sino es una fuente de autoestima y de sentido y de propósito para su vida. Así que la pérdida de trabajo los hace cuestionar su valor y su lugar en el mundo. Otro ejemplo podría ser perder al cónyuge, ya sea por muerte, por divorcio o por alguna otra razón. Puede tener un impacto significativo en la identidad de la persona, generando sentimientos de pérdida, cambios en el rol social y familiar y provoca una redefinición de la propia existencia. Cada situación presenta desafíos únicos y diferentes, etapas de duelo y de adaptación. La ira, el dolor, la confusión y el duelo magnificado forman parte del proceso. El impacto emocional ante la pérdida afecta la identidad de la persona. Queremos recordarles que somos familia y que queremos orar por ustedes. Así que quiero compartirles nuestro número de WhatsApp 811-590-9879. Nos pueden escribir, llamarnos o enviarnos un audio compartiendo sus peticiones. Gracias, Celeste. Siempre de bendición lo que nos compartes. Y a ustedes, gracias por continuar con nosotros, por sus mensajes de aliento, por su confianza al compartirnos sus peticiones. Todo el equipo de su programa Suena Familiar, nos sentimos muy agradecidos y bendecidos con sus oraciones. Recuerde que usted es parte importante en este ministerio. Continuamos con el tema crisis de identidad. La crisis de identidad es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. Por ejemplo, la depresión. A continuación encontramos personajes bíblicos que sufrieron depresión, dudas y timidez y lo que podemos aprender de ellos. Lo que Dios hizo en sus corazones, en sus vidas y que a la fecha nos alientan. Por ejemplo, Abraham, Génesis 15:3. Y Abraham dijo, no me has dado hijos, así un criado en mi casa será mi heredero. Posteriormente se convirtió en el padre de la fe. José, en Génesis 42:21, sus hermanos dijeron, vimos lo angustiado que estaba cuando nos rogó por su vida. Posteriormente se convirtió en el segundo de Faraón. Moisés,
En Éxodo 2:14, el hombre dijo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Estás pensando en matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó: lo que hice debe haberse conocido. Dios convirtió a Moisés en líder y libertador de su pueblo. Job 10:1 dijo así: aborrezco mi propia vida, por tanto daré rienda suelta a mi queja y hablaré en la amargura de mi alma. Job aprendió del quebranto la fidelidad de Dios en su vida. David, 1 Samuel 36 dice: pero David encontró fortaleza en el Señor su Dios y fue un varón conforme al corazón de Dios. Elías, en 1 de Reyes 19:4, ya he tenido suficiente, Señor, dijo, toma mi vida, no soy mejor que mis antepasados. Elías aprendió a escuchar la voz de Dios en medio de las crisis y amenazas. Esther, leemos: cuando los eunucos y las sirvientas de Esther llegaron y le contaron acerca de Mardoqueo, ella se angustió mucho. Esther oró a Dios y él la escuchó. Esto viene en Esther 4:4. Jeremías 15:10. ¡Ay, madre mía, que me diste a luz un varón con quien toda la tierra contiende y contiende! No he prestado ni tomado prestado, pero todos me maldicen. Él fue un fiel profeta usado grandemente por Dios. Juan el Bautista, cuando Juan, que estaba en la cárcel, se enteró de las hazañas del Mesías, envió a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar otro? Mateo 11:2-3. La escritura es la receta para la depresión y la duda. Entonces Pedro se acordó de las palabras que el Señor Jesús le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y salió fuera y lloró amargamente. Mateo 26:75. Pero vuelto al Señor, en su predicación, Dios lo usó con su poder y su gracia. Jesús tomó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y angustiarse. Mateo 26:37. Él padeció, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Dios se sintió afligido. Nuestro Padre Celestial no siente depresión como nosotros, pero las Escrituras nos dicen que Él se entristeció por la maldad en el mundo poco después de haberlo creado. Génesis 6:6. Se nos dice también en Efesios 4:30 que no entristezcamos al Espíritu Santo cuando pecamos. El Señor Supremo puede sentir dolor. Por mucho que nos ame, todavía nos permite tomar decisiones que destruyen nuestras vidas y las de los demás. La depresión es un enemigo muy grande para nuestro corazón. La única vez que no tenemos esperanza es cuando rechazamos su ayuda. Dice el Salmo 30:11-12, tú convertiste mi lamento en danza, quitaste mi cilicio y me vestiste de alegría para que mi corazón cante tus alabanzas y no se calle. Señor mi Dios, te alabaré por siempre. Dios permite situaciones de crisis en nuestra vida porque en ellas descubrimos a Dios de una manera que nunca antes habíamos conocido. Cuando quiere llevarnos a un nuevo nivel de intimidad con Él, generalmente usa una crisis. ¿Cómo enfrentar las crisis bíblicamente? Debemos tener una dependencia de Dios. Cuando esté en crisis, enfréntela con una fe firme en Jesucristo. No se justifique ni se victimice, porque eso no le ayudará. Seguirá igual o peor. Efesios 2:10 nos enseña que debemos mostrar quiénes somos en Cristo. Dice la Biblia, porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amada familia, si usted o un ser querido está pasando por alguna de estas situaciones que hemos compartido, recuerde que no está solo, no está sola. Por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros al WhatsApp
811-590-9879 y estaremos apoyándoles en oración. Pero no se pierda el programa del próximo lunes con el tema ¿qué provoca la lucha de identidad? Y siga con nosotros, porque Celeste concluirá con este tema tan importante. Te escuchamos, Celeste. Gracias, mi hermana Rebeca, y continuamos con el tema de hoy, crisis de identidad. En el segmento anterior les compartí algunos ejemplos de situaciones que pueden provocar una crisis de identidad. Les compartiré otro más. Por ejemplo, cuando el nido se queda vacío, cuando los hijos se van. Sobre todo para nosotras las mujeres, atender a nuestros hijos y a nuestro esposo durante gran parte de nuestra vida toma gran parte de nuestro tiempo y ocupa gran parte de nuestros intereses. Cuando ellos ya no están, hay una crisis de identidad. El síndrome del nido vacío puede provocar una crisis de identidad en la mujer al alterar su rol tradicional centrado en el cuidado de los hijos. Esto provoca sentimientos de pérdida, de tristeza, y hay una necesidad de redefinir su propósito y sentido de vida. Hay una pérdida del rol principal. La mujer a menudo ha dedicado gran parte de su vida al cuidado de sus hijos. Ha construido su identidad en torno a este rol. La partida de los hijos implica una pérdida de este rol central, lo cual genera sentimientos de soledad, confusión y vacío. Es decir, una crisis de identidad. Ella llega a sentirse inútil, siente que no sirve ya para nada. Hay un vacío existencial en ella. Toda su identidad eran sus hijos y el rol que la definía como madre, y sin ellos, la crisis de identidad estará presente. Deberemos reconstruir o reestructurar nuestros roles y lograr así una identidad sana y saludable. La partida de los hijos requiere de que la mujer se adapte a una nueva dinámica familiar que ya no gira en torno a los hijos. Este proceso de reconstrucción suele ser difícil y provoca ansiedad. Los sentimientos de pérdida, de tristeza ante la partida de los hijos pueden afectar incluso hasta su salud emocional. En resumen, el síndrome del nido vacío puede ser un periodo de transición muy desafiante, donde la pérdida del rol principal provoca crisis de identidad. Cualquier experiencia personal que te lleve a pasar por una crisis de identidad no deja de ser también una etapa de duelo, donde se experimentan etapas como la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Y cuando no podemos controlar la tristeza, corres incluso el riesgo de pasar por un trastorno depresivo. Por eso debes prepararte para cuando ese día llegue. Es normal que sientas tristeza, que los eches de menos, que esto te produzca dolor. No le quites valor a tus emociones y a tus sentimientos, pero aprovecha el momento para hacer lo que te gusta y potencializa tus fortalezas. Céntrate también en la relación con tu pareja si aún la tienes. Estos son algunos ejemplos de los muchos que hay en cuanto a situaciones que nos hacen pasar por una crisis de identidad. ¿Qué sucedería si al enfrentar una crisis de identidad no tuvieras la madurez ni la fortaleza necesaria para pasar al otro lado? En cierta manera sería como padecer amnesia, no poder saber quién soy y no tendré fuerzas para encontrar el camino. ¡Qué situación tan terrible! El corazón y la mente se inundan de temor. Si no sabes quién eres y no sabes qué hacer contigo misma, ¿a dónde vas? Es una crisis existencial que destruye también tus emociones. Quiero decirte que Dios sabe de ti y de esa crisis de identidad existencial que ahora estás pasando. Y Él tiene respuestas correctas ante todas tus necesidades. Solo tienes que buscarlo. Si buscas a Dios, obtendrás respuestas. Hay una cita muy preciosa que dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró
de todos mis temores. Salmo 34:4. En Primera de Pedro 5:7 leemos que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios puede ser una fuente de fortaleza y dirección durante una crisis de identidad. Dios puede ayudarte a encontrar tu verdadero valor y propósito. Solo necesitas fe y creer en Él. La Biblia te da una identidad en Cristo. Revela cómo las Escrituras te ofrecen consuelo y también revela quién eres en Cristo. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo enfatiza que fuiste creado con un propósito específico por Dios, lo cual puede ayudarte a encontrar significado y valor en tu vida. Si creemos y confiamos en Dios, Él tendrá respuesta para todas nuestras necesidades y también estará con nosotros y nos ayudará a ser personas fortalecidas y resilientes ante los cambios que la vida nos ofrece. Hoy hemos terminado y queremos agradecerles el favor de su atención. Mi querida hermana Rebeca y una servidora, Celeste, les esperamos el próximo viernes. Pero queremos recordarle que nos pueden escuchar lunes, miércoles y viernes de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros, envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that